Estamos muy contentos por el interés que han mostrado por participar de esta actividad. Es organizada por la carrera de Pedagogía en Matemática en conjunto con la Escuela de Pedagogía de la Universidad de la Frontera. En estos momentos somos 29 a 30 participantes, ¿cierto?, en Zoom. Además, también se está transmitiendo por Facebook Live para aquellas personas que no alcanzaron a inscribirse. A todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Antes de todo, saludamos cordialmente a la directora de la carrera de Pedagogía Matemática, profesora magíster Angélica Mancilla, a quien invitamos que nos entregue algunas palabras. Adelante, directora, por favor. Gracias. Buenas tardes, estimadas y estimados alumnos, exalumnos, profesores y colegas. Y un especial saludo a nuestro expositor del día de hoy, el profesor Carlos Ledesma. Todos sabemos que la matemática se aprende haciendo. Como le digo siempre a mis estudiantes, para comenzar a aprender matemáticas se deben ensuciar las manos, en el sentido de que deben tomar un lápiz, un papel, un plumón, una pizarra, lo que tengan, para trabajar resolviendo ejercicios, esquematizando problemas, modelando problemas, verificando soluciones, etc. Pero como profesores de matemática, no solo debemos saber matemáticas, sino también enseñar matemáticas. Y todo esto está directamente relacionado con el interactuar del profesor en el aula, lo que en estos tiempos se nos dificulta. Ante esto, debemos encontrar una forma y las herramientas para tener una llegada a los estudiantes y así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que como carrera estamos desarrollando esta serie de webinars de didáctica de la matemática, un área muy importante, por cierto, ya que nos entrega los lineamientos y herramientas que podemos utilizar para enseñar matemática y adecuarlo al contexto que cada profesor tiene en la sala de clase. Bueno, no lo voy a aburrir más con esta parte, solo quiero agradecer al profesor Ledesma por su participación y además quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los presentes para el próximo webinar que se realizará el 25 de septiembre. Gracias. Muchas gracias, directora. Para continuar, UFRO Didáctico Matemático es un ciclo de webinars que comenzó en el mes de agosto y se mantendrá hasta el mes de diciembre. Esta actividad busca mostrar los datos de la didáctica para mejorar el aprendizaje escolar de la didáctica, para mejorar el aprendizaje escolar en matemática específicamente, en diferentes ámbitos y principalmente en el contexto actual. Les comentamos que al terminar la exposición dejaremos unos minutos para responder preguntas. Para ello les pedimos que puedan inscribirlas leyendo al expositor. Lo mismo para quienes nos ven a través de Facebook. Quienes así lo deseen pueden apagar sus cámaras para una mejor conexión. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es Carlos Ledesma Araya, doctorando de la Universidad de Barcelona, quien compartirá con todos nosotros su charla sobre modelización matemática, interrogantes, perspectivas y un nuevo enfoque. Entonces dejamos con ustedes a Carlos Ledesma Araya. Bienvenido, Carlos, y que sea una muy buena experiencia hoy día para ti. Adelante. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los participantes. Como bien dice el título, en esta presentación el tema central será la modelización matemática, lo cual se va a abordar desde el plano de la didáctica de la matemática, también conocida como educación matemática. Para comenzar, estas van a ser las interrogantes que van a marcar una hoja de ruta en esta presentación. Y la idea es responderlas de la manera más clara y a la vez sintética posible en función del tiempo.
La idea tampoco es ir especificando una por una las definiciones que se hayan generado en torno al tema de modelización matemática, sino que más bien dar una visión general sobre este tema e ir profundizando claramente en los aspectos más relevantes de la misma. Pero antes de entrar en materia propiamente tal, vale la pena algunos antecedentes históricos que justifican que el día de hoy se hable sobre modelización matemática como un tema que se ha ido abriendo paso, haciendo un espacio importante dentro de la didáctica de la matemática. Por ejemplo, hacia el siglo XIX es cuando los educadores empezaron a plantear las primeras ideas formales de que sería conveniente involucrar algunos problemas con un grado de contexto real, algo relacionado con el mundo real para la enseñanza de la matemática. Y esta idea, a comienzos ya del siglo XX, la tomó el matemático alemán Felix Klein, cuando él plantea esta necesidad de involucrar efectivamente las aplicaciones matemáticas, para la enseñanza de la disciplina. Bueno, es sabido que luego se vino toda esta convulsión global de la guerra mundial, etc. Y en los años 50 se sucede, o tuvo su auge en realidad, la reforma de las matemáticas modernas. Era de la mano de este grupo de matemáticos apodados Nicolás Bourbaki. Y ellos presentaron una matemática muy rigurosa, bastante axiomática y que a la larga se despojaba de todo contexto en su presentación. Tampoco es que esté mal que así sea, pero es otra forma que ellos tenían para presentar la matemática en sus libros. Hacia finales de la década de los 60, ya que Hans Freudenthal y Henry Pollack se cuestionan la siguiente pregunta: ¿para qué enseñar la matemática de una manera que sea útil? O sea, dotarla de utilidad, y las reflexiones que salieron de aquella discusión formaron parte del primer número de una revista que hasta el día de hoy es una de las que tiene mayor impacto en el área de investigación en didáctica de la matemática, que es Educational Studies in Mathematics. Ya en la década de los años 80 es que la escuela alemana empieza a recoger el tema de las aplicaciones y la modelización matemática. Ya en la década de los 90 se empiezan a plantear las primeras ideas formales de que sería mucho más útil generar ciertos diseños que expliquen estos procesos, o sea, empiezan a aparecer los primeros ciclos de modelización y se empieza a trabajar más fuertemente en el tema. Ya desde la década del 2000 hasta la actualidad es que se puede hablar con total propiedad de una teorización en torno a la modelización matemática y también a una expansión a un nivel mundial en cuanto a la discusión sobre el tema. Incluso varias revistas de alto impacto como ZDM, entre otras, han dedicado números especiales a abordar los avances que se han ido sucediendo en el tema de la modelización matemática. Ahora, ¿cuál es la situación actual? ¿En qué se está trabajando ahora? Principalmente la tendencia en este tema apunta a trabajar los modelos competenciales que subyacen al proceso de modelización matemática, tanto en la formación de profesores como con respecto al formador de profesores. Y también se ha ido potenciando lo que es el tema de las articulaciones teóricas con otros referentes dentro de la didáctica. Ahora, en cuanto a la situación actual de la discusión sobre modelización, se tienen, por una parte, unos consensos. Consensos, por ejemplo, en que se conviene en que este proceso, la modelización, es un pasaje sistémico entre una situación del mundo real que es llevada al mundo matemático para darle una solución. Esa sería una definición amplia y a la vez simplista de lo que se entiende de una manera consensuada por modelización. También hay otra postura consensuada, y es que se debe incluir la modelización en los currículos de la asignatura de matemáticas, y que prácticamente se hizo imperativo, o sea, prácticamente una obligación de los principales currículos mundiales asumir la modelización como un elemento importante que lo conforma.
¿Por qué se sucede esto? Porque la investigación en el área ha demostrado que es beneficiosa. Que la modelización, al trabajar con ella, trae una serie de beneficios. Algunos de ellos, por ejemplo, es que ayuda a los estudiantes a entender mejor el mundo que les rodea. También brinda un soporte al aprendizaje de la matemática porque puede servir de motivación para formar conceptos y ayudar a lo que es la comprensión y la retención de estos conceptos. También contribuye a desarrollar distintas competencias en el ámbito de la matemática y a tener una imagen de la matemática como disciplina mucho más adecuada. Ahora, así como hay consensos, también hay ciertos disensos, o sea, hay ciertas discrepancias en cuanto a la situación actual de la modelización. Por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo esta inclusión curricular? Lo que implica no solamente cuestionarse en qué parte del currículo añadir el tema de modelización, sino que también cómo adaptar los textos de estudio, los tiempos curriculares, los materiales para su implementación en el aula, etc. Otra problemática no menor es cómo formar a los profesores en modelización matemática. O sea, tomando en cuenta que existe una gran variedad de estudios que reportan casos de profesores o que no saben cómo desarrollar la modelización en el aula, que presentan confusiones conceptuales y procedimentales en cuanto a lo que es modelización matemática, cómo se trabaja, cómo la implementan, etc. Y otras dificultades que se van sucediendo. Y finalmente, una interrogante que da paso para el siguiente tema que voy a discutir, que es que no existe una sola línea a nivel mundial que diga cuál es el objetivo del proceso, cuál es la justificación teórica que subyace al proceso de modelización. No hay un solo ciclo que explique la modelización y que sea aceptado para todos, etc. Ahora, sobre este último punto de la justificación teórica del proceso de modelización, es que aquí les presento dos artículos que profundizan en lo que son estas diferencias, principalmente teóricas. En uno, el de la izquierda, de Borromeo 2006, se presentan los diferentes ciclos que se han diseñado para explicar el proceso de modelización, y en el otro, el de Abasian y colaboradores del 2020, las diferentes perspectivas que se han generado en torno a la modelización. Ahora, si bien en el comentario que hice recién sobre que existe una definición relativamente consensuada sobre lo que es modelización, que es bastante simplista además, se pretende con estos dos artículos, que no voy a entrar en detalles muy específicos de cada uno, dar una respuesta a lo que es modelización, qué se entiende por modelización y cómo se concibe un modelo matemático. Vamos a partir por el primero. El primero, de Borromeo 2006, que está en la revista ZDM. Aquí la autora clasifica los ciclos de modelización de acuerdo a su estructura y las fases por las cuales el resolutor debería transitar para generar y validar un modelo matemático. El primer ciclo es de la izquierda. El ciclo de Pollack también es conocido como el de las matemáticas aplicadas y principalmente se enfoca en el área de las ciencias, la ingeniería y las disciplinas que ocupan las altas matemáticas aplicadas. El segundo ciclo, el del medio, a diferencia del primero, tiene un carácter más didáctico pedagógico y aunque ya no se utiliza, ya no se hacen investigaciones usando este ciclo en particular, este sí sirvió de base para, por ejemplo, el que aparece a la derecha, el ciclo de Bloom y Leys del año 2007, que es uno de los más utilizados y que emergieron de la escuela alemana de didáctica de la matemática. Ahora, este ciclo también sirvió para otro, que es el que adapta esta autora, Rita Borromeo, lo adapta y ella propone una variante de este ciclo que es el de la perspectiva cognitiva, que más adelante lo voy a presentar con mayor detalle. Vamos al segundo estudio. Este estudio, que está en la revista Investigation in Mathematics Learning, aquí los autores presentan una revisión de la literatura.
Si bien en el anterior se presentaban los ciclos de modelización que se han generado, aquí se presentan 5 perspectivas en modelización. Y esto justifica lo que anteriormente les mencionaba, de que no existe una única definición de lo que es el proceso de modelización o sobre cómo se debe llevar a cabo. Aquí vemos las 5 perspectivas y principalmente en esta presentación se van a profundizar en estas 2. La perspectiva realista y educacional. Ahora, más en concreto, uno puede ver que tienen bastantes elementos símiles entre ambas perspectivas. Hasta el día de hoy se trabajan fuertemente estos enfoques desde la escuela alemana y del norte de Europa, y se han generado una infinidad de productos académicos, de artículos, de libros, basándose en estas perspectivas. Por ejemplo, si uno ve los objetivos de ambas perspectivas, son bastante similares. En términos simples, aquí se asume, por ejemplo, un modelo matemático como a los objetos matemáticos que están interviniendo en esta relación entre el mundo real y el matemático. Otro aspecto en común también es cómo conciben el ciclo de modelización, como un proceso cíclico. Entiéndase ciclo de modelización como esta estructura que permite explicar cómo se produce el proceso de modelización y se llega a resolver una tarea de este tipo. Lo que sí varían un poco es en el foco de la investigación, que mientras uno se centra más en el aspecto competencial, o sea, desarrollar lo que se ha definido como competencia en modelización matemática, en el otro, el ámbito más se enfoca hacia lo que es la implementación en el aula. Una de las confusiones que se suele dar es entre los términos aplicaciones matemáticas o modelización matemática. Incluso hay quienes la han tratado como sinónimos, como si significaran lo mismo. Hay una diferenciación que estableció el académico Werner Blam, que derivó de todos estos grupos de discusión académicos en los eventos ICMA, que son las conferencias internacionales sobre enseñanza de la modelización matemática y las aplicaciones, también los eventos ICME, que son de carácter internacional, el Congreso Internacional de Educación Matemática, en que se parte de la base que tanto las aplicaciones matemáticas como la modelización matemática lo que permiten es denotar todo este tipo de relaciones que se pueden establecer entre el mundo real y el de la matemática. En eso sí se puede convenir. Ahora, en lo que difieren es que, por ejemplo, la modelización, por una parte, se enfoca desde la realidad hacia la matemática. Y por otra parte, se centra más en lo que es el proceso en que se lleva el mundo real al mundo matemático. Por el contrario, siguiendo esta postura que presenta Blam, las aplicaciones irían en el sentido contrario, o sea, desde el mundo matemático real, enfatizando en los objetos matemáticos que están involucrados en esta transición. Ahora, esta diferenciación tampoco es taxativa, o sea, ha sido consensuada por un grupo de académicos. De hecho, las 2 veces que se ha publicado este artículo con diferentes variables, hasta el día de hoy también se ha tomado mucho como referente, forma parte de toda esta comisión de investigadores dedicados a modelización matemática y a las aplicaciones matemáticas. Por lo tanto, esta es una aproximación bastante consensuada sobre lo que se podría establecer como una diferenciación entre lo que son las aplicaciones matemáticas y la modelización matemática. Otra de las confusiones que se pueden generar es esta delgada línea que puede existir entre un problema matemático y un problema de modelización. Ahora, esta tarea se la voy a dejar a ustedes, de que voy a dejarles un enlace en
en el chat, en el cual se le presentan estos mismos dos problemas, que los pueden leer, no es necesario que los resuelvan, para nada, los pueden leer y opinar cuál creen ustedes, ahí les dejé el enlace, opinar cuál creen ustedes que es un problema de modelización y cuál es un problema matemático. Ahí veo que están votando ya. Carlos, aprovecho de comentar que también compartimos el link para quienes nos están mirando en Facebook, así que ahí también pueden revisar los mensajes y también van a encontrar el link. Muchas gracias. Vamos a ver cómo están los resultados. Bueno, basado aquí en los resultados, veo que hubo una preferencia por el enunciado 2. No sé si a alguien le gustaría comentar, todavía siguen votando, si a alguien le gustaría comentar en el chat por qué votó por el 1 o por qué votó por el 2. ¿Por qué le parece que el 1 es un problema de modelización y no el 2? ¿O por qué es el 2 y no el 1? Veo que la preferencia se la llevó el enunciado 2. Bien, en honor al tiempo, vamos a continuar. Por lo visto, los resultados se enfocaron más por el problema del enunciado 2,
que por el problema 1. O sea, ambos son problemas, lo que pasa es que uno es matemático y el otro es de modelización. Y efectivamente el problema de modelización es el segundo, el del puerto de Hamburgo. Ahora, pueda que sin haber profundizado mucho en lo que es modelización, cómo se concibe un modelo, etcétera, pueda que un factor de este problema de acá, del primero, un factor es que esta regla que le llaman, esta regla puede haber sido entendida como el modelo matemático que permite resolver el problema. Y pueda, no por nada está escrito eso ahí. Ahora, como es un problema de modelización, requiere de un modelo que se pretende construir. Si el modelo ya está dado, ya pierde sentido como modelización. De hecho, basta con reemplazar los valores para responder las preguntas en este problema y ya se obtiene la respuesta. Pero también, si uno ve el segundo, la información aquí está un poco más ambigua. No hay mucha claridad. Y vamos a ver por qué este enunciado, el número 2 del puerto de Hamburgo, es un problema de modelización y no el primero. También en cuanto a las características para comprender por qué este problema es de modelización y no el otro, hay algunas características que se han consensuado. Voy a referirme al estudio de Katja Maas del año 2010, en que ella plantea una serie de características, 6 características para identificar un problema y categorizarlo como tal, de modelización. Ahora vuelvo a citar a esta autora, Rita Borromeo, que ella también toma este problema y lo ejemplifica. Y entre estas características, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Que el problema Puerto de Hamburgo primero se caracteriza por ser abierto. Es un problema abierto porque no está limitado a una respuesta, como si lo estaba el anterior, que estaba dada la fórmula, y tampoco tiene un procedimiento específico. Ahora, también la tarea es compleja. Una tarea compleja porque si uno lee la información, prácticamente no hay información matemática más allá que el dato de los 9,9 millones de contenedores. No hay algún tipo de fórmula, no hay algún tipo de modelo que esté preestablecido. Sí hay datos relevantes, reitero, lo de los 9,9 millones de contenedores, el tema quizás de los 365 días, pero fuera de eso no hay mucha información matemática explícita que se podría sacar. Por lo tanto, los estudiantes son los que deberían, o los resolutores son los que deberían buscar los datos que sean relevantes. Ahora, el contexto en que está situado este problema del puerto de Hamburgo lo hace ser realista, porque toma elementos del mundo real, o sea, los contenedores, el puerto de verdad existe en la ciudad de Hamburgo, Hamburgo también existe como ciudad, pero para agregarle una característica más allá del realismo es lo de la autenticidad. Ahora, ¿qué es lo que se entiende por un problema auténtico? En términos de Palm 2007, una situación se le puede considerar como auténtica cuando es coherente con algo que ha ocurrido o que pueda ocurrir en la realidad. El típico ejemplo está del problema que se le plantea a veces a los chicos, a los más pequeños, del conejo que salta la recta numérica. Un conejo existe, es real, pero un conejo nunca va a saltar una recta numérica que no existe en nuestro mundo real. Entonces, no porque el problema tenga elementos del mundo real, necesariamente lo haga realista y auténtico a la vez. Tiene que ser lo más fiel, lo más fidedigno, porque no se le está presentando una pseudo realidad, sino que una realidad como tal. Ahora, todo problema de modelización, como bien lo dice, es un problema. O sea, no puede ser resuelto a través de la aplicación de un algoritmo ya conocido, como plantean Lesch y Dor, y tampoco con procedimientos rutinarios.
Uno se imagina cómo se puede resolver este problema del puerto de Hamburgo para entender el tamaño que tiene el área de transporte de los contenedores. Si la información es bastante dispersa, al final de cuentas. Y como última característica de un problema de modelización es que debe ser solucionable a través de un ciclo de modelización. O sea, lo que implica que se deben utilizar una serie de fases, que voy a explicar más adelante de manera ejemplificada, para resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, se ha convenido que estas son 6 características que permiten describir a un problema de modelización como tal y distinguirlo de un problema matemático. Acá hay otro problema de modelización, también tomado de esta autora Rita Borromeo, las pilas de alfalfa. Uno ve una imagen, se encuentra con una situación. Este es un problema que aquí también se pueden demostrar las características antes mencionadas. El tema que es un problema abierto, complejo, es realista porque uno esta situación la puede encontrar en el mundo real, realista y auténtica, perdón. Uno la puede encontrar en el mundo real. Uno puede ver estas pilas de alfalfa en los sectores rurales. Ahora, no es que todos los días uno vea a una mujer sentada entre las pilas de alfalfa, pero eso tampoco afecta, no le atañe ni le quita un carácter de realista o auténtico al problema, que esté o no esté. Ahora, en este problema sí tiene sentido que esté la mujer. En honor al tiempo, para discutirlo no voy a profundizar mucho, pero espero que se queden con esta imagen del problema y de la mujer sentada entre las pilas de alfalfa. Es un problema que se aplicó obviamente en el contexto alemán. Y más adelante se van a dar cuenta por qué es importante esto de que se haya aplicado en un contexto alemán y no en otro contexto. ¿Para qué voy a utilizar este problema? Para explicar y ejemplificar este ciclo de modelización. Aquí hay uno de los ciclos de modelización, quizás uno de los que, junto con el de Bloom y Lies, uno de los que más alto impacto han tenido presencia en la investigación, en didáctica de la matemática, que es el ciclo desde la perspectiva cognitiva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este ciclo y el de Bloom y Lies? Por ejemplo, que aquí la autora habla de una representación mental de la situación y en el otro ciclo, en esa misma ubicación, se habla de lo que es la situación modelo. Que eso ya es una variante en cuanto a cómo se concibe el proceso de modelización. Además, aquí la autora añade lo que es el factor del conocimiento extramatemático. Un factor que es más que relevante para la resolución de un problema de modelización desde esta perspectiva. El ciclo se compone de 6 fases que van desde la realidad hacia la matemática y su retorno a la realidad. Se parte desde una situación real, se forma una representación mental de esa situación, se construye un modelo real que se matematiza en un modelo matemático. Al trabajar matemáticamente con este modelo se obtienen resultados matemáticos que al ser interpretados en la realidad se convierten en resultados reales y que después se validan. A la derecha aparece una lista también de 6 subprocesos que se producen entre cada una de estas fases. Hay autores también que lo denominan como las subcompetencias en modelización. Hay otros que lo llaman como subprocesos. Ahí también hay una discusión. Ahora, voy a volver a este problema de las pilas de alfalfa y lo voy a ejemplificar, les voy a mostrar una ejemplificación de cómo se lleva a cabo un análisis de este problema desde el ciclo de modelización, desde la perspectiva cognitiva. Uno parte desde una situación real, tal como lo presenta el ciclo, que en este caso sería el problema de las pilas de alfalfa. Cuando hay una comprensión de la tarea, uno se puede formar una representación mental de la situación. O sea, por ejemplo, asociar que esto uno lo suele ver más en verano que en invierno, que uno puede haber ido en un viaje al campo y haber visto a lo lejos estas pilas, y a la larga entender lo que pide el problema, o sea, pide calcular la altura de esa montaña.
Luego hay un proceso de simplificación y estructuración de esta representación mental, y es lo que permite formar el modelo real. Por ejemplo, yo podría simplificar las pilas de alfalfa en circunferencias. A la mujer la voy a tratar como un segmento. Ya les dije, la mujer ahí juega un rol fundamental para la resolución del problema. A la mujer la puedo simplificar como un segmento y puedo estimar la altura de ella en 1,7 metros. Ahora, antes les mencionaba que este problema fue desarrollado en el contexto alemán. Por lo tanto, el niñito que está resolviendo la tarea, por temas de estatura, generalmente uno puede pensar que ya la gente es más alta, tiene mayor estatura. Si yo llevara este problema quizá al contexto asiático, se imaginarían una mujer de 1,50 m, 55, 60. Si yo lo llevara a América, tendría otra concepción de estatura de mujer, estatura promedio. Si yo lo llevara a los países nórdicos, se imaginarían quizá una mujer de 1,90 m, 2 metros. Por lo tanto, el contexto extramatemático, el conocimiento extramatemático, es el que va a determinar cómo yo voy a ir resolviendo ese problema. Por lo tanto, si yo ubico a la mujer y la simplifico como un segmento de recta, por acomodaciones yo puedo decir que la mujer es más alta que esta pila de alfalfa y decir que la pila mide 1,5 metros. Luego hay un proceso de matematización y yo voy a sumar múltiples veces la altura de estas pilas de alfalfa, estos 1,5 metros y fracción. Y del trabajo matemático, que es lo que aparece ahí en la imagen, entre modelo matemático y resultados matemáticos, el resultado obtenido sería de aproximadamente 6,75 metros. Pero aquí uno se puede preguntar de dónde sale esa cantidad, si dijimos que cada fila de pilas de alfalfa mide 1,5 metros. ¿De dónde salen estos 6,75 metros? Y me voy a detener en este punto. Un modelo irreal que uno podría generar de esta situación es que yo dibuje las circunferencias, pero en la acomodación a la larga parezca que estuvieran flotando uno sobre la otra. Y ahí yo podría fácilmente decir, si una fila son 1,5 metros de alto y son 5 filas, por lo tanto 1,5 por 5 me va a dar el resultado final del problema. Pero como uno busca ajustar los parámetros al mundo real y uno sabe que entre dos pilas de alfalfa va a haber una tercera sobre ella que va a estar acomodada, el modelo más real quedaría de esta manera. También yo puedo hacer otras estimaciones, por ejemplo, que las pilas de las filas pares van a estar, por este tema del achatamiento, del apinamiento, van a ser 3/4 partes del tamaño de una pila normal. Entonces yo voy a considerar que solamente las impares, de abajo hacia arriba, la primera, la tercera y la quinta, tienen una altura de 1,5 metros, y las pares, la segunda y la cuarta, son las que van a tener 3/4 de ese tamaño, que me da 1,125 metros. Y la sumatoria de estos 5 valores es lo que me daría como resultado estos 6,75 metros de resultado obtenido. Ahora volvamos, ya estuvimos en la matemática, volvamos al mundo real, interpretemos esos resultados. Y ahí se puede decir que la altura de la montaña de pilas de alfalfa aproximadamente son 6,75 metros. Y ahí empieza una serie de cuestionamientos. Por ejemplo, ¿tiene sentido en el problema ver una montaña de pilas de alfalfa de 6,75 metros? ¿Puede existir en la realidad una pila así? ¿Una montaña de pilas así? Y de ese proceso de validación, de cuestionamiento que se hace sobre los resultados reales obtenidos, es que uno vuelve a la imagen mental que tenía desde el comienzo y permite validar la situación. Esta es un ejemplo de cómo se interpreta el proceso de modelización desde la perspectiva cognitiva, de cómo lo hizo esta autora Borromeo sobre este problema desde su ciclo, el ciclo que ella propuso. Pero hasta el momento no he hablado todavía del tercer elemento que hay en esta presentación, que dice en el título, que es lo del nuevo, que aparece en cursiva, el nuevo enfoque. Ya se ha dado una relativamente amplia respuesta sobre lo que es un modelo matemático, cómo se concibe,
Ya vieron cómo se analiza el proceso de modelización, con un ejemplo, ya vieron problemas de modelización también, y las perspectivas que se han gestado en torno a la misma. Pero falta el tema del nuevo enfoque. Ahora, como dato teórico de la didáctica de la matemática, hay que destacar que los temas que más han gestado interés en nuestra área ha sido generar modelos de análisis de la actividad matemática. Ahora, estos se pueden dividir de una manera en dos grandes grupos. Por ejemplo, tenemos marcos teóricos generales y tenemos marcos teóricos específicos. Aquí van a quedar fuera otras clasificaciones, por ejemplo, los que están centrados en el profesor, los que están centrados en la actividad, pero para el tema de la actividad matemática se pueden clasificar en estos dos grupos. Por ejemplo, los constructos teóricos generales, algunos que se enfocan en lo que es la actividad matemática en general, son los que aparecen aquí mencionados. Esos son algunos ejemplos de marcos teóricos. Y en cuanto a los marcos teóricos específicos, que son aquellos que se centran en actividades más puntuales dentro de la matemática, tenemos, por ejemplo, el uso de las representaciones semióticas, la resolución de problemas como tal, los procesos de visualización, la prueba, la validación, analizan cómo se desarrollan esas actividades que son específicas. Ahora, una analogía bastante cómoda que se puede hacer entre ambos tipos de marcos es comparar una lupa con un microscopio. La lupa permite ver ciertos aspectos de manera general, que amplían la actividad matemática, pero de manera general, sin profundizar en ninguna de ellas. En cambio, con el microscopio, si yo analizo esta actividad matemática y me voy a fijar tan solo en elementos específicos, por lo tanto no se van a considerar otros, sino que se va a centrar netamente en uno de ellos. El caso de la modelización, para nuestro estudio, es que entraría dentro de estos marcos teóricos específicos. Ahora, les voy a presentar algunos avances ya para ir terminando sobre el trabajo doctoral que actualmente encuentro desarrollando aquí en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del doctor Vicenç Font. Y en este trabajo específico es una propuesta que también se realizó en colaboración con la doctora Gemma Sala. Es un estudio de corte teórico reflexivo a raíz de una interrogante que nos planteamos, ya que acabo de mencionar los marcos teóricos específicos y generales. ¿Qué podría aportar una mirada desde un enfoque teórico general al análisis de una actividad matemática desde un plano específico? Entonces, ante esta pregunta, ¿cómo mezclar la lupa con el microscopio?, se decidió hacer este estudio teórico reflexivo y una metodología similar a lo que es el networking de teorías, que es una metodología desarrollada desde la década del 2010 principalmente, que busca articular estos diferentes marcos teóricos que existen en la didáctica y hacerlos dialogar de una u otra manera. Aquí tampoco se trata de superponer un marco a otro o menospreciar uno por sobre el otro. Esas ya son interpretaciones personales y simplistas que puede hacer cada investigador, pero en la realidad lo que se quiere hacer con este estudio es eso: analizar la actividad matemática de modelización juntando de alguna u otra manera estos dos marcos. Por lo tanto, se escogió este ciclo de modelización que les acabo de presentar desde la perspectiva cognitiva y las herramientas que aporta el enfoque ontosemiótico como marco teórico general. Ahora, ¿en qué consiste parcialmente esta metodología del networking? Nosotros hicimos una adaptación de acuerdo a las necesidades que íbamos a emplear en nuestro estudio. Primero nos explicamos mutuamente los referentes teóricos. ¿Por qué? Porque de los tres autores que hicimos esta propuesta, uno estaba enfocado en lo que es modelización matemática, otro autor estaba enfocado en el enfoque ontosemiótico y otro autor estaba enfocado en ambos. Entonces el primer paso obviamente era que entre los tres dialogáramos sobre las perspectivas que hay de modelización, explicarnos el enfoque ontosemiótico, etc.
Después elegimos un problema, en este caso el mismo que les acabo de presentar, de las pilas de alfalfa. Pero tomamos la resolución que hizo Borromeo, que de manera sintética es la que se puede observar acá, la situación real, que es lo que implica la representación mental de la situación, que esto es una versión resumida de la que les presenté recién con respecto al análisis del problema. Ahora, la postura que asume Borromeo para resolver este problema es la misma que les mostré yo, además de utilizar el teorema de Pitágoras para resolver ese problema. Nosotros nos centramos en ambas resoluciones, pero principalmente en la primera, la adición múltiple de alturas, que es la misma, reitero, que les describí en unas diapositivas atrás. Ahora, de acuerdo a esta resolución, es que el problema da como resultado matemático aproximadamente 7. Nosotros fuimos un poquito más precisos solamente en la estimación, pero como aquí dice aproximadamente 7, también se puede interpretar como 6,75 metros. Esa es la diferencia. Ahora, en este tercer paso, también nosotros resolvimos el problema. Nosotros tres como autores resolvimos el problema, pero ya a nuestra manera, no tanto ciñéndonos por cómo estaba descrito por Borromeo. Y finalmente se analizó el problema con las herramientas de ley. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros resolvimos el problema? Nosotros como tres autores. Nosotros generamos un relato, una narrativa matemática, y de la cual se desprendieron una serie de prácticas matemáticas, que es lo que se entiende como práctica matemática, como una actuación o manifestación, ya sea lingüística o no, que realiza un sujeto para resolver problemas matemáticos, comunicar la solución a otro, validarla, generalizarla, etc. Práctica matemática, es lo que entendemos. Por lo tanto, generamos una narrativa. Por ejemplo, el resolutor comenzó leyendo el problema, en el cual se pide estimar la altura de una montaña de pilas de alfalfa. Para ello, presumiblemente, puede haber hecho una estimación de la estatura de la mujer, reiteramos, tomando el contexto alemán, de 1,7 metros. Después hizo una comparación visual de la estatura de esta mujer con el diámetro de la bala, de la pila de alfalfa. Y podría concluir que era un poco menor, que el diámetro de la pila de alfalfa era un poco menor. Ahora, mirando la imagen, el resolutor obviamente notó que habían 5 filas por la descripción que aparece, y ahí acordó que combinó que puede ser 3/4 la bala del tamaño de la altura de la mujer. Ahora, para calcular la altura total de la montaña, puede haber representado la situación mediante este modelo real, y ahí se mostraban las 5 filas, el apilamiento que había entre una y otra, y luego de hacer los cálculos respectivos, haber convenido en que la solución era de 6,75 metros, y como práctica final, haber valorado que la solución podría o no tener sentido en un contexto del mundo real, como se planteaba el problema. ¿Qué es lo que queda del análisis que nosotros proponemos? Aquí está la versión simplificada del ciclo de modelización, manteniendo las fases, pero una estructura diferente. Vamos a partir cómo vemos nosotros la situación real, como un estado, o sea, el problema de las pilas de alfalfa. Nos vamos a centrar ahora en esta parte de acá, de la situación real, la representación mental de la situación y el modelo real. Y de acuerdo al análisis que nosotros hicimos, pudimos evidenciar una serie de procesos y objetos que se van sucediendo en cada una de las prácticas matemáticas. Por ejemplo, la práctica 1, que era la de leer la tarea, implica obviamente los procesos de significación, comprensión, problematización, y como objeto, entiéndase en el EOS, una forma simple de describir un objeto es todo aquello que se puede separar del resto de elementos en la actividad matemática. Como objeto se tiene el problema como tal, por eso es que también se menciona como un estado, el del problema de pilas de alfalfa. Ustedes lo pueden ver, no voy a profundizar práctica matemática por práctica matemática y cada una por los 7, pero
sí se puede ver que este análisis es un poco más minucioso. En el modelo real tenemos que el proceso de representación da como un objeto de resultado la representación que es este modelo real. Ahora, en la parte de la transición desde el modelo real hasta los resultados matemáticos, se suceden otra serie de prácticas matemáticas. Otra serie de prácticas matemáticas, en los cuales se identifican también procesos y objetos respectivos. Y ahí uno se da cuenta que la resolución de este tipo de problemas no es tan solo seguir una serie de pasos, sino que hay una serie de objetos intervinientes que derivan de estas prácticas matemáticas que se van desarrollando. En cuanto a los resultados matemáticos, se genera una proposición matemática. Determinar que la altura de la montaña es de 6,75 metros, y eso se presenta como una primera solución. Ahora, en esta otra parte, la transición entre los resultados matemáticos y los resultados reales, se sucede una práctica matemática en la cual se examina la solución y se llega al proceso de validación. También se juega mucho con lo que es las proposiciones que se hacen, los argumentos o razones que se levantan para ello, etc. Y finalmente, como resultados reales, se obtiene que el resultado de la montaña es de 6,75 metros. Ahora, por razones del problema, ustedes podrán ver que no hay ninguna diferencia entre los resultados matemáticos obtenidos y los resultados reales. Pero eso está dado, ¿por qué? Porque hay ciertas normas también que se pueden identificar que rigen esta actividad matemática. Y son las normas epistémicas que nosotros pudimos identificar. Es decir, reitero que rigen esta actividad matemática. Por ejemplo, en la práctica 4 se busca minimizar la cantidad de información y se sustituye por signos y figuras, es decir, un principio de simplificación. También se busca hacer una representación que mantenga tanto la estructura de la situación real, que es este dibujo que se puede hacer de las distintas filas de alfalfa, y que se traduce en una representación icónica, en un diagrama. La información necesaria también debe estar contenida ahí para que se resuelva el problema. Puede dibujarse a mano o con software gráfico. Ahora, como un problema de modelización donde no se han dado datos exactos, por ende el problema puede tener soluciones aproximadas y no exactas. Esa otra norma que se desprende del trabajo de modelización que les acabo de presentar. Ahora, aquí entramos en una parte más delicada, que es en esta última, el proceso que implica la práctica matemática 7, de los resultados reales y su validación. Por ejemplo, dado un problema del contexto real, su solución sí o sí tiene que tener sentido en el mundo real. Por ejemplo, si los resultados matemáticos hubiese dado una altura negativa, ya automáticamente perdía sentido en el mundo real ese problema. O qué hubiese pasado si el resultado hubiese sido 30 centímetros. ¿Cómo cabe esa mujer sentada ahí? O 250 metros de altura. Es inconcebible. No sería para nada razonable. Entonces, existe también otra forma de verificar esos problemas, por ejemplo, a través de la discusión, o de buscar los resultados por internet, por ejemplo, si fuera un problema de otro contexto, como el del puerto de Hamburgo. En la diapositiva anterior les mostraba también que existe una segunda resolución, que es la que presentó Borromeo a través del teorema de Pitágoras. Ustedes se la podrán imaginar. Dibujar este mismo modelo, trazar la altura, un cateto y la diagonal, y a partir de relaciones, incluso por relaciones trigonométricas, uno lo podría terminar obteniendo un resultado. No variaría tampoco mucho con este modelo que ocupamos nosotros, que es el de la estimación de altura. Entonces, dado dos modelos matemáticos que den resultados matemáticos similares, se debería valorar el más adecuado, pero ya desde un punto de vista matemático. En este caso, desde la precisión que nos puede otorgar la matemática como actividad cognitiva para resolver esta tarea matemática. Este análisis, verán ustedes que es bastante pormenorizado, bastante detallado en comparación con el que se presenta
en la diapositiva anterior desde el ciclo de modelización de la perspectiva cognitiva. Ahora reitero, no es que se esté diciendo que un análisis es mejor que otro o un análisis esté absorbiendo a otro, como muchas veces se suele pensar. Aquí lo que se busca hacer es una articulación de qué es lo que ve uno y qué no ve el otro. Y con esto puedo concluir ya la presentación de que este trabajo, en primer lugar, se pudo evidenciar que un análisis desde un marco teórico general permite ver partes de la actividad matemática que no son observables desde el ciclo de modelización, en este caso, así como se puede complementar que la propuesta del enfoque ontosemiótico no incluye un ciclo de modelización. Por lo tanto, ahí se gesta uno de los principios de complementariedad que da este tipo de análisis. Y dada esta precisión e ilustración detallada que hace el aporte de la complementación entre ambos marcos, es que se pueden desvelar una serie de elementos que subyacen a la actividad matemática. Por ejemplo, las prácticas matemáticas que se pueden desarrollar para resolver un problema, los objetos intervinientes, los procedimientos que están insertos dentro de la misma, las normas que van rigiendo esta actividad matemática y cómo se concibe la construcción de un modelo matemático desde la perspectiva cognitiva, pero desde el lente de un marco teórico general. ¿En qué puede apoyar esto, por ejemplo, para que no se quede simplemente en el plano teórico? Esto puede repercutir obviamente en el diseño de propuestas didácticas. Por ejemplo, cuestionar la calidad de los problemas. Es muy fácil al momento de ver el problema decir, bueno, ¿y qué pasa si la altura son 7, 8 o 9 metros? Igual tiene sentido el problema, o sea, no pierde sentido por eso. También pueden ser 6,6 metros, 6,5, etc. Por lo tanto, ahí se le puede hacer un cuestionamiento al problema, a la estructura del problema. ¿Qué tal si se adapta al enunciado y se dice que esto debe caber en un granero de determinadas dimensiones? Ahí ya tendría mucho más sentido que el problema de modelización de una respuesta más precisa de alguna manera, o en un intervalo ya más limitado. Porque a la larga, en términos simples, da lo mismo si la montaña de pilas de alfalfa mide 6, 5 o 7 metros. Igual tiene sentido en el mundo real. Por lo tanto, este tipo de análisis aportarían a la riqueza de procesos dentro de los problemas de modelización. Otro proceso, por ejemplo, que no está podría haber estado en la generalización de patrones. ¿Qué tal si se presenta esa imagen y no se especifica que hay 5 pilas en la base, 4 en la segunda, y así sucesivamente? Se podría generalizar el patrón y hacer más rico en cuanto al proceso del problema. Y finalmente, este análisis teórico que le presenté en la última parte forma parte de una propuesta que ya fue aceptada en el evento de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, la SEIEM. Este evento se iba a hacer en septiembre de este año, pero por el tema de la pandemia se trasladó para el siguiente. Después de este trabajo se continuó en una segunda parte que ya fue de intervención. Se hizo, por ejemplo, por mencionarle, intervenciones con 3 grupos de profesores de distintos niveles de formación: profesores de pregrado, profesores de un máster de profesorado y profesores en el nivel doctoral. Y se obtuvieron distintas respuestas del mismo problema. Por lo tanto, distintos análisis de la actividad matemática que subyace a esta articulación entre el ciclo de modelización desde la perspectiva cognitiva y el enfoque ontosemiótico. Bueno, las referencias que hay detrás de esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora dejo con ustedes a
Elizabeth, quien está encargada de transmitir las preguntas y comentarios del chat. Carlos, muchas gracias por tu presentación, fue bastante aclaratoria, yo creo que para todos los que estamos aquí. Y tenemos a Danilo Díaz en el chat, que primero te felicita, dice: felicidades Carlos, un muy buen trabajo. Gracias. Una consulta, dice, desde tu perspectiva, ¿la resolución de problemas es más amplia que la modelización matemática o no? Puedes a lo mejor contestar la pregunta de Danilo. Sí, gracias por la pregunta, Danilo. Esta misma pregunta recuerdo que a mí me la hicieron en la tesis de la defensa de tesis de magíster el año 2017, sobre qué pasaba, quién absorbe a quién, si hay absorción o no entre una u otra. Creo que en ese momento no tenía las herramientas suficientes para contestarla, pero dada el estudio que uno va haciendo, la revisión de la literatura, creo que voy a convenir en bastante con lo que en ese momento me dijo la profesora que me hizo la pregunta, que sí, la modelización matemática es un tipo de resolución de problemas específicos, tal como lo son las aplicaciones. Están los problemas de indagación también. Entonces, sí, podría decir que la resolución de problemas abarca un espectro más amplio de problemas, dentro de los cuales se encuentra inserta lo que es la modelización matemática. Súper, gracias Carlos. Igual yo tengo una pregunta respecto a las bases curriculares. Bueno, tú sabes, las bases curriculares nacionales de Chile, el modelamiento entendiendo como la habilidad de modelar, es parte de nuestro currículum nacional y está degradado, podríamos decir así, como por nivel, de acuerdo a indicadores, ¿no es cierto?, que van mostrando este progreso, se supone, de esta habilidad. Uh-huh. ¿Qué opinas tú respecto a esta, podríamos decir, contraponer lo que colocan las bases curriculares como la modelización que ellos están visualizando y la modelización que has estudiado tú? Bueno, un día tuve una experiencia de trabajo con el curso segundo medio, cuando, de acuerdo a las bases, al programa de estudio, todavía no tenía bases curriculares ese año, segundo medio, se enseñaba la función exponencial. Y había un problema del libro que decía problema de modelización, y se presentaba un problema muy similar a este, en el cual se decía que el comportamiento de un determinado virus, cuando todavía ni nos imaginábamos que podía existir esta pandemia, el comportamiento de un determinado virus estaba dado por, y presentaba la fórmula, donde tal variable representa esto, tal variable representa esto otro. Eso aparecía como un problema de modelización en el texto. Responde a las preguntas. A los tantos días, ¿cuántos contagiados habrá? Si hay tantos contagiados, ¿cuántos días crees tú que han pasado? Genera una tabla, etcétera, etcétera. Entonces, para responder a esa pregunta, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque, bueno, ese libro ya no se utiliza porque tampoco, hasta donde yo recuerdo, el cambio curricular de segundo medio ya nos enseña la función exponencial. ¿Por qué tomar ese ejemplo? Porque ahí se denota que curricularmente esa visión fue aprobada, problemas de ese tipo fueron aprobados como problemas de modelización. Entonces eso, claro, es contraproducente con lo que vengo a presentarle yo. ¿Qué pasa si algún libro vigente en la actualidad tiene problemas de ese tipo con el título modelización, problema de modelización? Y el profesor, alguno de los profesores asistentes dice, bueno, yo hago esto y siento que es un problema de modelización, y viene este tipo diciéndome que eso no es un problema de modelización, entonces ¿qué estoy haciendo? Pueda que, no quiero tampoco arriesgarme mucho, pero pueda que curricularmente no se entienda desde esta perspectiva lo que es la modelización, o simplemente se tenga otra perspectiva. Una. En segundo lugar, habría que profundizar en la formación de profesores. Por ejemplo, en este caso ustedes como escuela de pedagogía, ¿cuáles son las herramientas que le entregan a los profesores de información para
aprender la modelización matemática. ¿Hay un módulo de modelización matemática o hay un módulo de resolución de problemas? ¿Dónde viene la modelización matemática? ¿Qué competencias desarrollan los profesores en formación para enseñar modelización? Es otro cuestionamiento que habría que hacerse. La experiencia de aquí en España, el máster de profesores con el que pude intervenir en la universidad, la Pompeu Fabra, ellos tienen un módulo de modelización. Entonces ahí se le presentan distintos ejemplos de modelización y como trabajo final de ese módulo, sin profundizar teóricamente mucho tampoco, al trabajo final de ese módulo se le pide a los profesores: haga un problema de modelización en grupo, preséntelo frente a sus compañeros, explique la resolución y eso le será evaluado. Entonces se le entrega por lo menos esa herramienta. Después el profesor ve si él la implementará en su trabajo final de máster o no. Pero ahí se tiene un antecedente de cómo se puede desarrollar la modelización matemática en la formación de profesores, lo cual obviamente va a repercutir en cómo se lleva a cabo en el aula. Y ahí es donde podría entrar en choque con la propuesta curricular. No he leído actualmente, debo confesar que no he leído actualmente la propuesta curricular que tiene sobre modelización. Recuerdo que hay niveles estipulados desde séptimo hasta segundo medio. En realidad desde primero básico ahora. Es desde primero básico hasta cuarto medio, sí. No, claro, yo me centré en las bases de séptimo a segundo medio, me acuerdo, cuando trabajé las habilidades de modelización. Ahora dice que hay desde primero medio, bueno, en esas definitivamente no. De primero básico, primero básico. Perdón, de primero básico, definitivamente ahí yo no he profundizado. Pero tomando en cuenta esos tipos de niveles, tampoco la idea es que uno se base en eso como si fuera el lineamiento único en cuanto a modelización. ¿Por qué? Porque hay estudios que han evidenciado que los profesores toman problemas que dicen que son de modelización y no lo son, y los adaptan de acuerdo a lo que ellos han aprendido sobre modelización. Entonces, por una parte estoy cumpliendo con lo que me establece el currículum de trabajar modelización, pero por otra estoy realizando efectivamente una tarea de modelización. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Tenemos también primeramente a Paula, que estuvo hablando internamente. Ella está aquí en el Zoom y quisiera hacerte ella misma la pregunta. Paula, ¿estás por ahí? Y luego tengo otra persona. Sí, adelante, Paula. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. A ti, Carlos, estuvo súper buena tu presentación, me gustó mucho. Fuiste súper claro, súper pausado también. Así que muchas gracias por tu presentación. Mira, yo tengo algunas dudas, 3 preguntas, pero tú ves cuál me respondes. No es necesario que me respondan las 3 tampoco ahí. Si se puede, está bien. Algo súper práctico es que, ¿qué pasa cuando un estudiante, por ejemplo, no logra realizar la matematización? ¿Qué orientaciones darías tú? Esa es mi primera pregunta. Y no me queda claro en qué nivel escolar trabaja, porque, por ejemplo, a nivel universitario es un poco más complejo presentar un modelo matemático en donde los estudiantes logren bajarlo, logren matematizar. Ya por lo generalmente no lo hacen. La otra pregunta, ¿qué lugar ocupa la teoría en el ciclo de Borromeo? ¿O en el ciclo que tú estás estudiando? Sí, de Borromeo. Sí, y la tercera pregunta es ¿por qué ese modelo y no otro? Ya, a lo mejor es porque, ¿cierto?, se trabaja con la persona, qué sé yo, pero hay otros modelos. Está el de Blumhoff, por ejemplo. Sí. Sí, entonces como que, bueno, esas son las 3 preguntas, quizás fueron todas muy juntas, pero si tiene alguna duda, Paula, yo la puedo repetir. Gracias también. Sí, en la tercera creo que no escuché una parte antes de Blumhoff. Creo que no escuché entre la segunda y la tercera pregunta, pero después me la puedes repetir. La primera era sobre qué pasa con el tema de la matematización. Bueno, está claro que este trabajo no está enfocado a un nivel escolar específico,
este problema, el que se presentó, se puede desarrollar tanto en el plano de estudiantes de educación primaria, de secundaria y universitaria. Vamos a tener distintas resoluciones. Tal es el caso que pasó al aplicarlo a profesores de educación primaria, a profesores de educación secundaria y a profesores de nivel de doctorado. Por lo tanto, se van a obtener distintos modelos, distintas formas para llegar al resultado. Por lo tanto, no está tampoco apuntado a un nivel específico. El trabajo no está apuntado a un nivel específico, sí más a la formación de profesores. ¿Qué pasa cuando no se logra la matematización? Desde esta perspectiva, el trabajo en modelización es un trabajo que se promueve en grupos. ¿Por qué? Porque en el intercambio del trabajo en modelización es que se van socializando las ideas. Por ejemplo, por eso ponía tanto realce en el tema de la altura de la mujer, en el problema de 1,7 metros, porque uno de los chicos puede decir, es que mi mamá mide 1,70 m, y el otro diga, no, es que mi mamá mide 1,65 m, y otro diga, es que no sé, mi hermana mide tanto, qué sé yo, etcétera. Eso puede llevar a que los estudiantes hagan una media aritmética, va a cambiar ya la percepción. Entonces no es tanto como que se esté imposibilitada la realización de la matematización si se está trabajando en grupo, porque alguna noción se puede desprender. Ahora, yo no le voy a presentar este problema quizás a chicos de primero básico. Quizás será un poco... Si yo no voy a esperar una respuesta trigonométrica de parte de ellos. Pueden ellos tener muchas otras visiones, mucho más creativas además. Pero en cuanto al logro o no logro de la matematización, creo que eso no es tan taxativo si se logra o no. Una propuesta que había estudiado yo utilizando de hecho el modelo de Blomhoff, que ellos llegaban a la parte de matematización y análisis matemático y de ahí no podían salir, que es otra variante de los ciclos de modelización. De ahí no podían salir, no podían llevarlo al mundo real, pero ya está detrás el bagaje matemático que podían tener los estudiantes. Por ejemplo, específicamente para ese problema que había estudiado, el problema estaba en traducir del lenguaje natural al algebraico, y eso no les podía salir de la matematización. Entonces, no podría decirte que hay un factor o una receta, una fórmula para decir si esto es el camino para salir de la matematización en el caso que no se pueda desarrollar. Te reitero, el trabajo colaborativo puede ayudar bastante. La segunda pregunta era cómo entra la teoría en el tema del ciclo de Borromeo. ¿Y cómo se consideraba ahí? Pero la teoría, ¿desde qué punto de vista? ¿El marco teórico general que yo concebí o la teoría de modelización de Borromeo, del ciclo de Borromeo? Es que el ciclo de Borromeo es prioritariamente cognitivo, por lo que yo entiendo. Claro. Y la teoría, perspectiva cognitiva. Claro. ¿Y qué rol juega ahí la teoría matemática? O la teoría. Pero teoría matemática entendida como didáctica de la matemática, no, ahí todavía queda no, más bien matemática, axiomas, teoremas. Desde la parte matemática. Sí. Bueno, eso está determinado en el análisis que presentamos desde el marco teórico del enfoque ontosemiótico. Ahí se pueden ver una serie de objetos que están interviniendo. Ese esquema gigante con un montón de partes que quedó, ese es el aporte de la parte matemática. La matemática, hablemos, no de la didáctica. Ahí se puede hacer más evidente al hacer este desmenuzamiento entre cada una de sus partes. Y no sé si responde eso a tu pregunta. Sí, gracias, Carlos. Pero la tercera, ¿cuál era? Esa no la escuché completo, creo que se cortó. No, es cortito, es más que nada porque te fuiste por el modelo de Borromeo y no otro. Bueno, yo el de Blomhoff yo ya lo había trabajado antes, pero creo que tampoco era la idea seguir con el mismo. Podía haber, si tenía la opción de cambiar a otro ciclo, ¿por qué no hacerlo?
El ciclo de Borromeo, al igual que el de Bloom y Lies, que es del cual emerge, son ciclos que tienen alto impacto. Aquí en Europa son bastante utilizados. No estoy despreciando tampoco el ciclo de Blomhoek, de hecho, fue el primer ciclo cuando yo trabajé en modelizaciones. Yo tengo un cariño teórico igual a ese ciclo. Pero principalmente por el alto índice, el alto factor que tiene este ciclo en comparación con otros. Podría ser el de Bloom y Lies y pero fue como una decisión, digamos, más una decisión política, que porque haya un... Bueno, y además por el factor cognitivo, que no es menor desde la perspectiva que he ido trabajando en la matemática. Super, Carlos. Hay hartas preguntas y sé que no tenemos todo el tiempo, pero no quiero dejar pasar a Patricio Rodríguez, que está aquí también presente en el Zoom, es de la PUC de Valparaíso, me parece, y voy a abordar una de las preguntas que tiene él. La primera dice, ¿cómo abordar la problemática que se observa en la matemática escolar respecto a esto de entregar a los estudiantes de modelos preconcebidos y la identificación de variables importantes de un problema? No sé si necesitas que la lea de nuevo la pregunta. Aquí la tengo en el, estupendo, en el chat. Sí. Sí, la tengo en el chat. Estoy bien. Hola Patricio, gracias por la pregunta. No sé si respondo porque veo que son 4. Sí, son varias y creo que también Natalia, que está en la parte del Facebook, también tiene otra pregunta más que se ha suscitado por las redes sociales, así que como tú desees, que puedes a lo mejor contestar las que consideres tú más importantes, de acuerdo al tiempo también que tengas para contestar. No, prefiero contestarle a Patricio, que lo conozco y sé que también trabaja en el ámbito de la modelización desde otra perspectiva. A ver, la primera y la identificación de variables importantes en un problema. Eso ya es cuestionable más por las directrices de los libros que tocan, Patricio. A veces tocan libros muy buenos, a veces tocan libros no tan buenos, etc. Y el otro cuestionamiento también es hacer es que ¿qué entiende ese profesor por modelización? No es lo mismo, por ejemplo, lo que tú entiendes por modelización a lo que yo entiendo por modelización. Tú lo ves desde la práctica social, yo lo veo como un proceso netamente cognitivo. Por lo tanto, no podría haber una fórmula tajante que diga, sí, esta es la solución. No. Dice, respecto al networking, ¿cómo llegar a una no contradicción epistemológica de distintos enfoques teóricos respecto al abordaje de las matemáticas? No, el ejemplo de Gascón no lo conozco, pero te puedo hablar desde otro ejemplo cuando en el trabajo que nosotros desarrollamos se compararon una serie de elementos que contribuyen al networking de teoría. Objetivos de investigación, principios, cuáles son lo que caracteriza a cada modelo, el trasfondo filosófico de cada modelo, cómo concibe la matemática, cómo concibe el objeto matemático, etc. Habían ciertos principios que sí se cruzaban, no te hablo mucho porque este estudio todavía está en evaluación, y no se entraba en una contradicción epistemológica porque vimos elemento por elemento y viendo en qué se complementaban y en qué chocaban. Y eso te lo puedo detallar en pleno. Yo creo que de aquí un par de meses más, cuando tengamos el artículo aceptado, ahí me comprometo a responderte en detalle esa pregunta. Después dice, ¿cuál es la diferencia epistemológica entre la propuesta de Borromeo-Perry y la que estás planteando? Lo mismo que planteé recién, el análisis más minucioso, más detallado, que no se hace desde el ciclo de modelización, se puede hacer con la herramienta del enfoque ontosemiótico. ¿Por qué no hablo de una absorción? Porque el enfoque ontosemiótico hay que partir que no tiene una propuesta de ciclo de modelización. De hecho, la ve como un macroproceso, pero no existe este esquema de ciclo que permite explicarlo. Entonces ahí es donde se da la complementariedad. Y la simulación, no he abordado el tema de la simulación, Patricia. Yo sé que tú lo trabajas, yo no lo he trabajado la simulación. Estupendo. Entonces ahora voy a dar el pase a Natalia, que nos puede contar respecto a las redes sociales. Gracias. Gracias. Carlos, contarte que nos han compartido 19 veces ya el live. Ha habido mucha interacción también.
Así que te envían felicitaciones, saludos. Tenemos a Sonia Hernández que dice gran presentación. Y nos preguntan que si podrías explicar un poquito la diferencia que hay entre modelación horizontal y vertical. Así Yo podría quizás modificar un poquito la pregunta, quizás se refería a matematización horizontal y vertical, que es lo que yo podría hablar de esos términos, más que modelización horizontal o vertical. No recuerdo haberle escuchado en esos términos. Pero en el caso de que sí, que fuera quizás matematización horizontal y vertical, la matematización horizontal es la que relaciona la matemática entre el mundo real y el matemático, y la vertical es la que está centrada en el trabajo con la matemática. Hay una postura que es la de Treffers 87, y otra más que en estos momentos no recuerdo bien, que profundiza en esa parte con si no me equivoco, el proyecto WISCOVAS, algo así tenía un nombre. Pero en eso yo podría responderle. Matematización horizontal relaciona lo matemático con la matemática involucrada en el tránsito de lo real hacia lo matemático, y la matematización vertical en el trabajo intramatemático, dentro de la matemática. Muchas gracias. Esperamos haber podido contestar la pregunta de quien nos escribió por esa Facebook. Duda me quedó, si es modelización, no la he escuchado como tal, pero sí la matematización. Todavía no puesto, así que igual si la persona nos está viendo, que nos deje ahí el mensajito, y cualquier cosa también podemos comunicarnos con ellos sin ningún problema. No sé si Eli o Luis tienen alguna otra pregunta. Más que preguntas, tenemos muchas felicitaciones. Te felicitan, Carlos, muchas personas distintas acá en el chat y también dentro de las redes sociales. Valoran tremendamente el trabajo que tú has presentado. Una exposición, dice que es una muy clara, muy importante también para la labor que están cumpliendo hoy en día los profesores, y cómo esto que pareciera ser nuevo, pero en realidad es algo que se ha estado trabajando bastantes años, y hay harta teoría de por medio que avala de que esto debe ser algo que esté no solamente en la formación inicial, como tú dijiste, sino que también llega a las aulas. Así que muchas gracias por tu presentación. Dejo a Luis. Muchas gracias. Bueno, Carlos, sumarme, ¿cierto?, a las felicitaciones que todos te han dado, todos y todas te han dado. Yo sé cómo trabajas tú también, entonces pensé ya que iba a ser buena esta charla. Dejas bien claro las diferencias, ¿cierto?, que existen con respecto a posturas en la modelización, ¿cierto? Bien dijiste. Y bueno, muchas gracias nuevamente, y esperamos que nos sigas acompañando en algún trabajo, algo que podamos hacer en conjunto con la Universidad de Barcelona, la Universidad de la Frontera, ¿cierto? Dejarte aquí invitado para seguir trabajando con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación también. Okay. Y para eso estamos, para generar espacios de discusión como se pudo hacer en este breve, a pesar de que son 2 horas, porque cuando se discute todo tiempo es breve, entonces uno quisiera profundizar más ciertos temas, pero lamentablemente en estas condiciones el tiempo apremia, ¿cierto? Pero muy buena tu presentación y dejaste todo muy claro. Y desde ya los dejamos invitados para participar el día 25 de septiembre a la misma hora de esta tercera charla, este ciclo de webinars, y en esa oportunidad contaremos con la presencia de Diana Hidalgo Moncada, también doctoranda de la Universidad de Barcelona, quien abordará el tema pautas docentes para promover el aprendizaje autorregulado en las matemáticas, un contexto de educación a distancia por pandemia COVID-19. Recuerden que pueden volver a revisar esta charla en nuestro Facebook, solo deben buscarnos como Escuela de Pedagogía, ¿cierto? Ahí van a encontrar todo lo que necesitan.
recordar esta presentación, por ejemplo. Muchas gracias a todos y a todas, y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad y en la que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el 25 de septiembre entonces. Muchas gracias, Carlos. Listo, gracias a ustedes.